jueves 31 de enero. Bienvenidos a la presente edición de TV Perú Mundo. Los saluda Paola Pejo junto a Farid Cajat para comentar lo último que ha pasado en el plano internacional. Sin lugar a dudas, bueno, además de ser un día movido, diversas noticias de todo el mundo, el escándalo que ha dado a conocer en España. El diario El País ha publicado unos documentos en los cuales se da cuenta de unos pagos a miembros del Partido Popular, el partido que se encuentra actualmente en el gobierno. Y lo peor, el jefe de Estado, Mariano Rajoy, aparece en esa lista publicada que habría recibido un dinero son unos donantes que no se han dado a conocer. Todo un escándalo. Lo que pasa es que además es secuela de un escándalo anterior que involucra a varios de los mismos actores, pero en ese entonces, el caso llamado caso Gürtel, eran líderes de segunda línea del Partido Popular. De confirmarse estas denuncias, aquí estarían involucrados todos los últimos secretarios generales del Partido Popular e incluso el actual jefe de gobierno, Mariano Rajoy. El tema es que, claro, son cuentas privadas, llevadas a mano, donde se indica que se les entregaba dinero, pero todos esos exsecretarios generales hasta ahora lo han negado. Sí, más adelante vamos a mostrarles también detalles de esta grave denuncia que hace el diario El País, ya que tenemos también con nosotros el diario en físico para poder darlo a conocer. Ahora, muy bien, nos vamos a Estados Unidos, que también se han dado muchas noticias el día de hoy, ya que se viven momentos de tensión en Alabama, donde un hombre mantiene secuestrado a un niño de apenas 5 años, mientras que en Atlanta 2 adolescentes quedaron heridos tras un nuevo tiroteo. Definitivamente el problema más grande de Estados Unidos no son las armas. El problema social y de salud mental están llevando al colapso a una sociedad que se presta de ser la más civilizada a nivel mundial. Esta vez un desequilibrado ha tomado como rehén a un niño de apenas 5 años, al cual mantiene cautivo desde el martes en la noche. Todo indica que el autor de este terrible hecho sería un chofer retirado de camiones y ex veterano de Vietnam, Jimmy Lee Dykes, de 65 años, que se habría mudado desde hace unos meses al barrio de Alabama. Este hombre con arma en mano subió a un bus escolar, mató al chofer y raptó a este niño de 5 años. Posteriormente se dirigió a un búnker bajo tierra que se encuentra dentro de su propiedad. Este hombre habría subido al autobús, ordenó a la mayoría de los niños a bajar del vehículo, tomó un pequeño de rehén y le disparó al conductor 4 veces. El equipo SWAT está en la escena y está siendo muy cauteloso por la seguridad del niño. Los vecinos de la zona reportaron que Jimmy Lee era un hombre trastornado, violento, que amenazaba constantemente con armas a los demás y que era muy cruel con los animales. Las casas de la zona han sido evacuadas por temor a bombas que haya colocado el agresor. Hasta el momento, las autoridades han informado que el menor se encuentra en buen estado de salud. Mientras que al cierre de esta edición se reportaba un último tiroteo en Atlanta, que ha dejado herido de bala en la cabeza a un estudiante de 14 años y a otro sin identificar. Mientras el debate sobre las armas continúa siendo el bocadillo de los políticos en el país, nadie parece hacer algo concreto para que esta situación se detenga o para que masacres como la de Sandy Hook nunca más vuelvan a repetirse. Muy bien, pero antes de seguir con los comentarios sobre lo que está sucediendo realmente en los Estados Unidos, nos vamos con imágenes desde México. Están desalojando la torre de Pemex por incendio. Se trata de la torre de combustible de Petróleos Mexicanos en la Ciudad de México, debido a un incendio causado por fallas en el suministro eléctrico. Hay una fuerte movilización de personal, tanto de la Cruz Roja Mexicana, bomberos y protección civil en las inmediaciones de la torre. Se han reportado varias personas lesionadas que están siendo atendidas en ambulancias que ya se encuentran en el lugar. Petróleos Mexicanos ha confirmado en su cuenta de Twitter una explosión en el edificio B2 del centro administrativo. Hay lesionados y hubo daños en la PB y en la mezanine. No se han reportado fallecidos al momento, y la avenida Marina Nacional, donde se encuentra la sede de la petrolera, está cerrada al tránsito vehicular en ambos sentidos y los comercios se han desalojado como una medida de precaución. Esto es lo que está sucediendo en México en estos momentos, con imágenes
en vivo y toda la preocupación que se está dando por este incendio en la torre de Petróleos Mexicanos Pemex en el DF. Se encuentran ayudando a las personas que se encuentran ayudando a los heridos en el derrumbe, y también se encuentra alguien todavía cuál es el panorama. Podemos en estos momentos escuchar el reporte de nuestro compañero en el derrumbe y también si se encuentra alguien todavía dentro del edificio. Muy bien, lamentable lo que está sucediendo en México, pero vamos a retomar lo que está pasando en los Estados Unidos. Son dos temas totalmente distintos. Lo de Alabama es este hombre que detuvo un bus escolar con niñitos a bordo, habían 20 niños, de los cuales disparó al chofer del autobús y se llevó a uno de los pequeños, que tiene, algunos dicen 5, he leído también que reportan 6, que tiene síndrome de Asperger, que es una especie de autismo, y que la policía está negociando con este hombre que lo lleva a un búnker y que ya lleva, creo que son 2 días, y se teme por lo que le pueda suceder a un menor de edad. Es extrema violencia, y ahora con el tiroteo también que se ha podido dar en Atlanta con un estudiante con una herida en la cabeza. Sí, para unir este tema a temas que hemos cubierto en ediciones anteriores del programa, ese es el tipo de situaciones que muy probablemente van a seguir produciéndose incluso si se aprueban las normas que promueve el presidente Obama de restringir la venta de armas de asalto, caserinas con más de 10 proyectiles. Ese tipo de armas están involucradas en las grandes masacres, ¿no? Porque permiten disparar muchos tiros en muy poco tiempo y por ende matar mucha gente. Pero la gran mayoría de los homicidios y de los suicidios en Estados Unidos no se produce con armas de asalto, se produce con armas comunes. Estamos hablando de unos 30.000 al año entre homicidios y suicidios. Eso va a continuar, y este tipo de situaciones va a continuar. Entonces, parte del problema con la propuesta de Obama es que cuando se vea que el número de homicidios no baja dramáticamente, se va a culpar a la propuesta, cuando esa propuesta lo que quería evitar era básicamente las masacres. Muy bien, ahora vamos a cambiar de tema. En Cuba, el expresidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva dedicó unas palabras de homenaje al presidente de Venezuela, Hugo Chávez, durante un mensaje que dio en La Habana, en donde se reunió con los líderes Fidel y Raúl Castro, vistiendo una guayabera roja, como vemos, como las que utiliza el presidente de Venezuela. Lula habló en la tercera conferencia internacional por el equilibrio del mundo. Sin embargo, Lula no aclaró si visitó a Chávez en el hospital de La Habana, donde es atendido desde su cirugía del pasado 11 de diciembre por su padecimiento de cáncer, pero sí dijo que se reunió con el líder revolucionario Fidel Castro y con su hermano Raúl. Escuchemos. Yo no vine con una guayabera blanca. Yo no he venido con una guayabera blanca como suelen utilizar los cubanos. El objetivo es rendirle tributo a otro compañero nuestro, que tiene mucho que ver con todo lo que está ocurriendo en nuestra querida América del Sur y América Latina. Muy significativo, ¿no? El uso de esta camisa guayabera como se usa en el Caribe por el intenso calor, lo que significa estas palabras de apoyo de Lula. Bueno, es difícil, digamos, determinar su importancia porque Lula es políticamente camaleónico, ¿no? Por un lado, hace gestiones oficiosas en favor de transnacionales brasileñas y recibe pagos por ello. Y por otro lado, tiene esta posición de respaldo virtualmente incondicional a Chávez, independientemente de las circunstancias políticas internas de Venezuela. Entonces, digamos, es de izquierda a veces, es de centro derecha en otras. Sin embargo, le va bien con ambas audiencias. Ninguno le echa en cara la infidelidad en el momento posterior. Bien, ahora seguimos con Cuba. Las autoridades han entregado hoy a la bloguera opositora Joanny Sánchez el pasaporte que solicitó para poder salir de su país. Después de 20 intentos en los últimos 5 años, consiguió el permiso gracias a la reforma migratoria que flexibiliza los viajes de los cubanos al extranjero. Le habían negado unos 20 permisos para salir de Cuba desde hace aproximadamente el 2003. Pero ahora Joanny Sánchez, la bloguera crítica del gobierno castrista, podrá hacer lo que hace mucho quiso, viajar fuera de su país para encontrarse con su familia libremente y darles ese abrazo que tanto le falta, como ella misma dice. En las primeras pruebas reales de las nuevas leyes de migración de Cuba, ella recibió su nuevo pasaporte que le debe permitir ir al extranjero
sin recibir un permiso de salida especial. Giovanni Sánchez no ha tardado en mostrar su satisfacción, escribiendo en su cuenta de Twitter: increíble, me llamaron a casa para decirme que ya estaba listo mi pasaporte, acaban de entregármelo. En otro también escribe: aquí está, ahora falta poder abordar ese avión. Pese a todo, también ha dicho que todavía está un poco cautelosa respecto a la autorización, gracias a la reforma migratoria en la isla. Con esta reforma se suprimió el permiso de salida que debían conceder las autoridades. Las nuevas medidas han ampliado además de 11 a 24 meses el tiempo en que un cubano puede permanecer en el exterior por motivos particulares. Sin embargo, el gobierno de Cuba mantiene algunas limitaciones, ya que puede denegar la concesión del pasaporte por razones de interés público o de seguridad y defensa nacional. Me parece que Giovanni Sánchez ha mostrado muy sorprendida, ¿no?, por esa decisión. Creo que no se lo esperabas, porque ayer o antes de ayer le negaron a un conocido disidente el pasaporte. Por lo que se da en llamar bajo la nueva legislación interés público. Sí. Que puede ser desde intereses de seguridad del gobierno o del régimen hasta interés en que un profesional altamente calificado que se formó en el país no aplique sus conocimientos en otro país, ¿no?, sino que trabaje en Cuba. Pero en este caso, digamos, los disidentes tienen dos tipos de posible sanción por sus actividades. La primera es que no le den el pasaporte, como ocurrió en el primer caso, pero la segunda podría llegar a ser, y eso habrá que esperar para ver si el tiempo lo confirma, que a un disidente que se le ha permitido salir del país probablemente no se le permita regresar dependiendo del tipo de actividades que haga en el exterior, ¿no? Yo sugeriría que esa es una posibilidad a contemplar en el futuro. Sí, parece que Giovanni Sánchez tiene pensado ir a México, eso es lo que estaba yo leyendo. Bueno, y ella colabora para el diario El País, por ejemplo, ¿no? Así sí, que... y tiene además familia en la Florida. Muy bien, y vamos a seguir con la isla, con Cuba. El jefe del equipo negociador de las FARC respondió al ultimátum del gobierno de Colombia. Aseguró que las conversaciones de paz no tienen futuro sin una asamblea constituyente y con un cese al fuego bilateral. Siempre que se da una ronda de conversaciones entre los líderes de las FARC y el gobierno colombiano, crece la tensión, ya que empiezan a salir ciertas acusaciones que ponen en riesgo los intentos por alcanzar un acuerdo de paz. Esta vez las acusaciones vinieron por parte del ejército colombiano, que culpó a la guerrilla de secuestrar a 3 trabajadores petroleros y de matar a 4 soldados. Sin embargo, el negociador de las FARC, Iván Márquez, dijo que al señalar a las FARC sin tener pruebas concretas, el gobierno está socavando el proceso de paz. No conviene al país que el gobierno empiece a buscar, como se evidenció ayer en Bogotá, un florero de Llorente para romper la mesa, cuando lo que se requiere es inventiva, pasión, y que con hechos concretos, sin demagogias, el gobierno dé pasos definitivos, sacando a la gente de la miseria para acabar la guerra que desangra a la patria. Al inicio de las conversaciones en noviembre, los rebeldes declararon un alto al fuego unilateral que finalizó el 20 de enero, cuando los miembros de la FARC presuntamente atacaron instalaciones petroleras y mineras, incluyendo 2 gasoductos y una línea de ferrocarril de carbón. Un nuevo informe del Ministerio de Defensa de Colombia sobre prevención del terrorismo revela que durante el 2012 y en medio del inicio de las negociaciones de paz, la guerrilla de las FARC tuvo una baja de 845 guerrilleros debido a capturas, muertes en combate y desmovilizaciones. A ello se le sumó la muerte de su máximo líder, que terminó por debilitar a la guerrilla. Según el mismo informe, en menos de 10 años, las FARC pasó de tener 20.000 hombres a poco más de 8.000. Muy bien, vamos a hablar de esa decisión. Bueno, esa es opinión de la FARC, que peligraría el proceso de paz. Bueno, la FARC menciona 2 temas, en uno de los cuales no tiene razón y en el otro tiene alguna razón, en mi opinión. El primero es una asamblea constituyente. O sea, si quieres cambiar la naturaleza del régimen político, gana la guerra. Pero las FARC no solo no está ganando la guerra, la está perdiendo. Por eso está aceptando negociar ahora en condiciones en las que no aceptó en el pasado. Entonces, pretender que desde una posición de debilidad relativa tú puedes cambiar la naturaleza del Estado colombiano es pedirle peras al olmo. En el tema del cese al fuego es distinto, porque ellos ofrecieron un cese al fuego unilateral, dado que el gobierno no aceptaba uno bilateral. El gobierno ha dicho, y tiene razones, en mi opinión, válidas para sostener eso, que no va a haber cese al fuego mientras no haya un acuerdo de paz. Pero si estableces esa como tu posición durante la negociación, luego no te quejes cuando
matan o capturan soldados o policías de las Fuerzas Armadas. Si el conflicto armado continúa durante la negociación, no se puede pedir que una de las partes deje de realizar acciones ofensivas mientras la otra se reserva el derecho a continuar haciéndolas. Bueno, ahora, Farid, vamos a ir con el tema de las elecciones en el Ecuador. El candidato a la presidencia, el pastor Nelson Zavala, ha prometido que si gana estas elecciones va a prohibir los conciertos de rock de algunos cantantes y censurará el cine, sobre todo cuyas películas tengan mensajes nocivos. El pastor evangélico agregó que censurará las películas con mensajes nocivos y considera que la homosexualidad es un severo trastorno de conducta. Nelson Zavala es candidato del partido roldosista ecuatoriano, el PRE, creado por el expresidente Abdalá Bucaram, quien gobernó entre 1996 y 97, apodado El Loco, que tras permanecer 6 meses en el poder fue declarado por el Congreso Nacional mentalmente incapacitado para gobernar y que fue destituido. Las elecciones en el Ecuador se llevarán a cabo el próximo 17 de febrero. Muy bien, ese era el integrante del partido roldosista creado por Bucaram, que además ha intentado postular a la presidencia en esta oportunidad. Bueno, en el contexto actual estas opiniones son pintorescas porque no tienen ninguna posibilidad de ganar, ¿no? De hecho, el segundo tiene 9% de intención de voto y él viene un par de puestos atrás, entonces no tiene mayor respaldo. Lo interesante es que cuando uno escucha, yo sugeriría que los televidentes hagan dos cosas. Primero, que vean los videos que propala el propio Abdalá Bucaram y que se encuentran en YouTube para que juzgue con base en su propio criterio cuál es el estado mental de Bucaram. Y luego vean la entrevista de este señor que por ratos muestra una gran lucidez, pero de repente dice en la entrevista, porque esto lo dice durante una entrevista, ¿y usted cree que debe tener derecho a decidir qué ve? Por ejemplo, a ver pornografía. Y cuando dice a qué se refiere con ver pornografía, la cual él prohibiría, habla de una mujer mostrando los senos en hilo dental. Digamos, uno puede discutir si eso es de buen gusto o no, pero pornografía no es. O sea, claro, el grado de censura al que quiere llegar es francamente superlativo, ¿no? Claro, pero ella ya llega a ser fanático religioso, ¿no? Totalmente, que al final yo creo que más que ganar, pierde, ¿no? Bueno, es que además es curioso porque él mismo admite que él antes era, un término que creo que lo inventa él, fornicario y... pecador. Pecador, fornicario. Ajá. Y adúltero. Y que ahora se ha transformado. Me alegro por él, pero en todo caso que no lance la primera piedra, ¿no? Muy bien, vámonos a Estados Unidos. El presidente Barack Obama ofreció hoy 2 entrevistas a medios hispanos. En ellos expresó su confianza en que la reforma migratoria puede estar lista a mediados de este año. Un día después de su ovacionado discurso sobre la reforma migratoria en Las Vegas, el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, aceptó ser entrevistado por 2 importantes cadenas de televisión hispana. En ellas ofreció llevar su compromiso más allá, asegurando que invertirá todo lo que tiene para lograr la tan ansiada reforma. I'm hopeful that this can get done, and I don't think that it should take many months. I think this is something that we should be able to get done certainly this year, and I'd like to see if we can get it done sooner in the first half of the year if possible. Ante el periodista José Díaz Balart de Telemundo, el mandatario se mostró optimista tan igual como apareció el lunes en Las Vegas, donde aseguró que si no ve avances, enviará su propio proyecto de ley al Congreso. Con esa misma actitud respondió a la periodista María Elena Salinas de la cadena Univisión. What we don't want to do is to create some vague prospect in the future that somehow comprehensive immigration reform that includes a pathway to citizenship will happen, mañana. We want to make sure that we're very clear that this legislation provides a real pathway. Obama también destacó que ya hay un consenso bipartidista en referencia al grupo de senadores demócratas y republicanos que anunció un proyecto de ley de reforma migratoria. Se trata de la propuesta más detallada presentada hasta ahora, que incluye abrir una vía para que los 11 millones de indocumentados en Estados Unidos puedan legalizar su estatus y aspirar a la ciudadanía.
Muy bien, estas declaraciones a medios hispanos no son ninguna casualidad, forma parte de esta, no sé si promoción que está haciendo esa campaña a favor de la aprobación de la reforma migratoria. Sí, además él en el 2008 no le debía el triunfo a los hispanos, pero yo creo que si se hace un análisis profundo de la última elección, le debe en buena medida la reelección a los hispanos, y además son un grupo electoral es el grupo electoral que más crece en Estados Unidos. Entonces, le debía a los hispanos algo que ofreció desde el primer gobierno y no había hecho. Porque no solo no se aprobó una reforma migratoria, ni siquiera hizo una propuesta durante la primera gestión. Bien, ahora nos vamos con el escándalo en España. La publicación en el diario El País de una supuesta contabilidad secreta del Partido Popular ha desatado todo un escándalo de corrupción que alcanzó al mismísimo jefe de gobierno, Mariano Rajoy. El gobernante Partido Popular desmintió la existencia de pagos irregulares en el seno del poder después de que el diario El País publicara que algunos de sus miembros, incluido el actual presidente Mariano Rajoy, recibieron dinero en secreto de donantes privados. El País publicó imágenes de extractos de cuentas a mano que datan de hasta 2 décadas atrás, que dijo que estaban en poder de los tesoros del Partido Popular. El diario dijo que las cuentas muestran pagos durante 11 años a Rajoy por 25.200 euros anuales. Las cuentas, que El País dijo que equivalían a un sistema contable paralelo, mostraban donaciones de empresas, la mayoría constructoras, y pagos regulares por miles de euros a algunos miembros del partido. El reporte es el último giro en un escándalo por pagos secretos a líderes del PP, que ha golpeado la popularidad de Rajoy en medio de una profunda recesión, un alto desempleo y una crisis fiscal que han empujado a España a un rescate de su sistema financiero. La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, anunció medidas legales del partido y de algunos de sus militantes, incluido Rajoy, para defenderse. Este partido desmiente tajantemente el contenido de esos supuestos papeles que se han publicado. Y lo desmiente tajantemente en todos sus términos, Yo he hablado con el presidente del Gobierno, obviamente esta mañana, como es lógico, que le tengo que decir que está muy tranquilo. El responsable del PP aseguró que todos los dirigentes y empleados de la formación siempre percibían sus retribuciones en una nómina mensual a través de transferencias bancarias, con su correspondiente retención fiscal. El PP se ha visto envuelto en una crisis tras conocerse que Luis Bárcenas, ex senador y ex tesorero vinculado al Partido Popular durante décadas, antes de ser imputado por corrupción, tenía cuentas millonarias en Suiza que habría regularizado en parte bajo una amnistía fiscal decretada en el 2012. Yo, por último, solo os puedo decir que si alguna vez tengo conocimiento de irregularidades o de conductas impropias que afecten a militantes de nuestro partido, no me temblará la mano. Un sondeo reciente de la firma Metroscopia mostró que el 96% de los españoles creía que la corrupción es generalizada entre los políticos, después de que en los últimos años hayan surgido decenas de casos que ya han salpicado hasta la Casa Real. Ante este nuevo escándalo, Mariano Rajoy ha convocado para este sábado una reunión extraordinaria del Comité Ejecutivo Nacional del PP. Bien, mientras esto sucede, el sábado se reúne Mariano Rajoy. El Partido Socialista ha solicitado que Mariano Rajoy aclare de una vez, y tengo en mis manos, Farid, acá el diario El País, edición para América Latina, que dice: los papeles secretos de Bárcenas figuran donaciones de constructores, entre ellos 3 imputados en el caso Gürtel, Cospedal, Rato, Mayor, Arenas, etcétera. Personajes muy conocidos del gobierno español niegan haber recibido los pagos, pero en las anotaciones Mariano Rajoy habría recibido al año 25.200 euros durante los últimos 11 años. Es todo un escándalo, que incluso hay manifestaciones en estos instantes en la puerta de la sede del Partido Popular en Madrid. Claro, si uno ve los documentos que, digamos, reseña el diario El País, uno diría, bueno, pero Bárcenas pone por escrito, a mano, claro, además, puño y letra, ¿no? Fulano me dio tanto, a Mengano le entregué tanto,
pero no hay ningún recibo firmado por fulano o mengano. Entonces, obviamente, fulano y mengano por doquier todos están negando esto. Uno diría, bueno, pero ¿cómo una base tan endeble puede servir para una acusación tan seria? El punto es que esta base tiene cierta verosimilitud porque Bárcenas ha estado involucrado en otros escándalos previos, el llamado caso Gürtel, que eran muy similares a este, en el sentido de que eran empresarios que entregaban dinero no declarado a Bárcenas, que era el tesorero del Partido Popular, y Bárcenas lo utilizaba en el aparato partidario, en la organización partidaria, y para dar, digamos, sueldos, entre comillas, a funcionarios del partido, incluyendo los secretarios generales, según esta última denuncia. En el pasado no involucraba a los secretarios generales del partido. Pero, digamos, eso sí fue a juicio y hubo condenas. Por ende, esto parece como una secuela de mayor alcance de esos juicios previos. Pero también, Farite, justo en plena crisis económica, la situación que le estás tú pidiendo al pueblo de España que se ajuste el cinturón y que va a haber algunas medidas, aparece esto. Además, estaba yo leyendo Bárcena, el ex tesorero del PP, tenía en un banco, ¿no?, en Ginebra, nada menos que llegó a tener hasta 22 millones de euros. O sea, son cifras y es un escándalo. Lo sabemos porque hubo una amnistía tributaria a la que se acogió. O sea, ¿no? De otra manera, probablemente nunca nos hubiéramos enterado. Muy bien, ahora vamos a cambiar de tema. Nos vamos a Medio Oriente con la crisis en Siria, que se ha recrudecido con la intención de Israel, que habría bombardeado un centro de investigación militar de ese país en su frontera con Líbano. Israel guarda silencio. Las autoridades del Estado judío no se han pronunciado respecto a la denuncia de Siria sobre el bombardeo por parte de su aviación en un centro de investigación militar, con un saldo de 2 muertos y 5 heridos. Sin embargo, varias fuentes diplomáticas occidentales y los rebeldes sirios afirmaron que el ataque en realidad fue a un convoy que transportaba armas antiaéreas a la milicia chií de Hezbollah en el Líbano. Israel, como de costumbre en estos casos, no confirma ni desmiente las informaciones. En tanto, el gobierno de Siria se ha reunido de urgencia para evaluar la amenaza de Israel tras los bombardeos y aseguraron que Damasco tiene la capacidad de emprender un ataque en represalia y por sorpresa. Por su parte, las fuerzas de paz de Naciones Unidas en una zona desmilitarizada entre Siria e Israel han informado que no ha podido verificar si aviones israelíes volaron sobre los altos del Golán para llevar a cabo un ataque aéreo. Las informaciones todavía son ambiguas, pero la Cancillería rusa ya ha condenado el ataque, al igual que la Liga Árabe. Según se desarrollaba la actual guerra civil en Siria, varios dirigentes y mandos militares israelíes han manifestado su preocupación porque el régimen de Bashar al-Assad haga uso de sus arsenales de armas químicas. Asimismo, temen que puedan transferir sistemas avanzados de armamento a Hezbollah, un grupo considerado terrorista que se ha esforzado en mostrarse como gran aliado del régimen sirio. Vamos a hablar de este presunto ataque, esta intervención de Israel en la frontera. ¿Qué es lo que buscaba? Bueno, Israel, como es habitual en estos casos, ni firma ni niega nada, ¿no? ¿Ya? Sin embargo, digamos, si uno no ha hecho un ataque, lo niega sencillamente, ¿no? Cuando asume esta posición ambigua, en el fondo, el trasfondo es, o el subtexto es, sí, lo hicimos. ¿Cuál es el argumento? Aparentemente, y eso lo dicen agencias de inteligencia occidentales, porque si no Israel estaría admitiendo, cosa que no ha hecho, el ataque. Las agencias de inteligencia occidentales alegan que Israel lo que habría atacado es un convoy de cohetes antiaéreos, si no me equivoco, que el gobierno sirio estaba a punto de entregar a Hezbollah, una milicia libanesa que, digamos, libró una guerra con Israel el año 2006. Ahora, sobre las amenazas de represalias por este ataque, que ha sido así aceptado por Siria, de parte tanto de Siria como de Irán, yo diría 2 cosas. Lo primero es, ni Irán, desde que existe la Revolución Islámica, ni Siria, desde la guerra de 1973, han disparado jamás un tiro contra Israel en tanto estados. Lo que sí han hecho es apoyar a grupos irregulares armados que atacan a su vez Israel. Pero esos grupos podrían ser Hezbollah y Hamas, grupos que por la experiencia del 2006, la invasión israelí que destruyó buena parte de la infraestructura del Líbano, y la guerra reciente en Gaza, esos grupos no están interesados en reeditar. Entonces yo diría que es una bravata. Yo francamente no creo que haya represalias.
Bien, ahora vamos con la Comisión Internacional auspiciada por la ONU para investigar el impacto de los asentamientos israelíes en territorios ocupados. Denunció que esta práctica viola de diversas maneras los derechos humanos de la población palestina. La Autoridad Nacional Palestina está cada vez más cerca de acudir a la Corte Penal Internacional de La Haya. Un informe independiente encargado por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha acusado a Israel de emplear la construcción de asentamientos de colonos para anexar de forma lenta e inexorable las zonas ocupadas de Cisjordania y el este de Jerusalén. Esto supone una violación de múltiples leyes internacionales y podría considerarse un crimen de guerra. Por ello, este organismo de la ONU ha exigido al gobierno israelí detener urgentemente la expansión de todos los asentamientos y retirar al más de 500.000 de colonos judíos que habitan en la zona ocupada palestina. En primer lugar, las violaciones que se han llevado a cabo atentan gravemente contra la libre determinación del pueblo palestino. Número 2, estamos muy preocupados por el hecho de que los derechos del niño en el territorio palestino se ha violado una y otra vez. Las autoras de este informe entrevistaron en Jordania a más de 50 personas, entre las que se hallaban numerosos palestinos a los que la expansión de los asentamientos ha perjudicado directamente. Entre las afectaciones se encuentra la confiscación de tierras, la privación de recursos como el agua y sobre todo la violación a la que recurren numerosos colonos para defender los terrenos ocupados. Este último informe del Consejo de Derechos Humanos es otra medida contraproducente que no contribuye en nada. Esto no va a resolver el problema ni el conflicto. Ellos nos han dado una reputación sistemáticamente sesgada y este informe es una muestra de eso. Según el informe encargado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en los últimos 10 años la población de colonos judíos creció a un ritmo anual mucho más alto que el de la población israelí. Bien, nos vamos ahora con Mali. El conflicto con los rebeldes islámicos ha derivado también en la destrucción del patrimonio de la humanidad que conservan importantes manuscritos de la religión musulmana. El Museo Nacional de Mali guarda uno de los mayores patrimonios históricos del mundo islámico en el norte de África. Al igual que el Centro Ahmed Baba, destaca por su modernismo y un estilo arquitectónico similar a la antigua ciudad de Tombuctú. La semana pasada los militantes islamistas estaban preparándose para huir de esa ciudad, ya que sabían que la ofensiva de las fuerzas lideradas por Francia era inminente, y aunque se fueron de forma apresurada, tuvieron tiempo de hacer un último acto de venganza. La destrucción de los manuscritos representa una enorme pérdida para Mali y la humanidad, una pérdida enorme como fuente del conocimiento sobre la historia de las naciones. Los militantes ya cosecharon condenas de todo el mundo el año pasado, cuando destruyeron tumbas sagradas y santuarios declarados Patrimonio Mundial de la Humanidad por parte de la UNESCO. Le pedimos al mundo que venga a ayudar a Mali. Ayuden a reconstruir todo esto. Hay algunas piezas o elementos que se han mantenido o recuperado. Por eso debemos tratar de reconstruir esta biblioteca. Los islamistas hirieron a Tombuctú en el corazón, pues en 10 meses de ocupación no tocaron los manuscritos, pero antes de irse, dañaron profundamente su historia y es probable que las cicatrices que dejaron a su paso tarden mucho en curar. Muy bien, hacemos una breve pausa, vamos a regresar con mucha más información aquí en TV Perú Mundo. Venimos. Celebramos el 55 porque TV Perú cumple 55 años. Y es que hace 55 años se encendieron por primera vez los televisores en todo el país. Y desde entonces, TV Perú no ha dejado de llevar información y cultura a nuestros hogares. Muchas gracias. Felicitaciones. El día 2 de febrero celebramos el Día Mundial de los Humedales y el Perú es muy rico en este tipo de ecosistemas. Tenemos no solo manglares, tenemos lagos
y para nosotros es prioritario conservarlos y cuidar el agua. En el Perú contamos con 13 humedales reconocidos mundialmente por su importancia en diversidad biológica y que nos ofrecen una enorme oportunidad para el turismo de naturaleza. Unámonos como peruanos para conservar y manejar sosteniblemente estos ecosistemas. Y así los pondremos al servicio de la ciencia, la economía y el turismo. Los humedales también son marca Perú. Perú, progreso para todos. Esta semana en Doc TV Latinoamérica. Era un país que estaba de moda, un país que tenía un centro financiero internacional que daba facilidades de crédito. Tú lo querías, tú lo obtenías. Cuando una urbe se moderniza, sus habitantes son parte del progreso. ¿Cómo van a abrir ahí una calle de 4 vías aquí para eliminar la calle de enfrente? Y aquí se importan 50.000 automóviles anualmente y son las mismas calles. El automóvil fue una bendición al principio, pero una maldición después. Desde Panamá. Alguien dijo que el desarrollo también traía pobreza. Caos en la ciudad. El progreso también tiene sus víctimas. Este domingo a las 4 de la tarde, Doc TV Latinoamérica, por TV Perú, mucho más que ver. Ser becaria de Beca 18 significa luchar por lo que quiero sin detenerme. Seguir desarrollando mis talentos. Ganarle la partida a la pobreza. saber que somos parte de una gran familia. El gobierno del Perú te ofrece en el 2013 5.000 nuevas becas en carreras de ciencia y tecnología. Tú también puedes ser uno de nosotros. ¡Inscríbete ya! Beca 18, Inclusión Social en Educación Superior, Ministerio de Educación. Estamos viendo TV Perú Mundo. Muy bien, vamos a actualizar la información de México. Ha aumentado el número de fallecidos, 5 en total y 75 heridos por la explosión en la torre de Pemex en el Distrito Federal, en la capital mexicana. Algunos de los heridos de gravedad, ya que se produjo una falla de la energía eléctrica en el rascacielos de la Compañía Estatal de Petróleos de México, Pemex. El escuadrón de rescate y de urgencias médicas trabaja en la zona. Las calles aledañas han sido cerradas. Según lo que se ha podido informar en medios mexicanos, lo que ocurrió fue una explosión en el edificio B2 del centro administrativo. Hay muchos heridos que están, sobre todo daños que se dieron en la planta baja y en la mezanina. Estamos viendo imágenes en directo y esperemos que no sigan aumentando la cifra de personas fallecidas o que han sufrido alguna herida en esta explosión que está poniendo en vilo a todos los mexicanos y al mundo. Esto sucedió en un edificio que es considerado uno de los más altos de México, mide 211 metros, tiene 54 pisos y que fue construido en el año de 1979. Los particulares se acerquen y puedan entorpecer las labores de rescate. Bien, más adelante podemos interrumpir las notas para sacar más información sobre lo que está sucediendo en este incendio de Pemex. Bien, ahora nos vamos a Rusia. La organización no gubernamental Human Rights Watch criticó al presidente Vladimir Putin al revelar un informe que denuncia a su gobierno como el artífice de la peor represión política en la era postsoviética. Con bengalas en mano, un grupo de personas contrarios al gobierno han protestado en el centro de Moscú. La policía rusa detuvo a más de una docena, entre ellos el líder opositor Eduard Limonov, que no tenían autorización para la manifestación. Los detenidos fueron enmarrocados y subidos a las furgonetas policiales, una escena que se repite con frecuencia en Rusia y que ha servido para que la organización no gubernamental Human Rights Watch considere al gobierno de Vladimir Putin como el artífice de la peor represión en la era postsoviética. La información se desprende de su informe anual sobre el estado de los derechos humanos en 90 países en el año 2012. Desde el retorno de Vladimir Putin a la presidencia rusa en mayo, el Parlamento, dominado por los miembros de su partido, han adoptado una serie de leyes que imponen restricciones considerables a la sociedad civil.
La conferencia de Human Rights Watch se daba en el mismo momento en que el presidente ruso se reunía con el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán. La base de este giro autoritario es un paquete de leyes aprobadas por la Duma. No creo que sea necesario dar detalles, pero me limitaré a enumerarlos. Hablamos de las restricciones a la libertad de reunión, los contenidos de Internet, el regreso de la penalidad por calumnia, la misma que Medvedev anuló tiempo atrás y, por supuesto, no olvidemos la ley sobre los llamados agentes extranjeros. La organización agregó que el temor de Vladimir Putin a que haya un levantamiento popular explica esta exagerada represión contra la sociedad civil. Muy bien, seguimos con Europa. En Grecia, la crisis económica también ha afectado los albergues de niños especiales, en tanto la huelga de sindicatos ha paralizado la capital. Los recortes presupuestarios y la crisis económica que se vive en Grecia han llevado ahora al límite a un hospital que alberga un orfanato y un hogar para niños y adultos con habilidades especiales. La institución estatal, ubicada en las afueras de Atenas, ha tenido que depender de las donaciones para complementar su presupuesto reducido y permanecer en funcionamiento durante la crisis, pero ahora está en riesgo de cerrar si no encuentra pronto un patrocinador. Desde el 2009, la financiación del hospital se redujo en un 62%, dejando con solo 11 euros para gastar en cada uno de los 130 niños que al día tienen que ser alimentados y atendidos por profesores especialistas como psicólogos y personal médico. Cuando estamos hablando de una reducción del 62% de los fondos estatales, es difícil de tratar. Pone en peligro la seguridad de los niños y su futuro. La reducción de su presupuesto ha sido tan drástico que por primera vez desde que las monjas católicas griegas fundaron la institución en 1953, la Junta de Directivos viene discutiendo la posibilidad de su cierre. Todo el mundo es bueno conmigo y con Ana y nosotros estamos bien. Allá la gente puede ser buena o mala, no lo sé. De llegarse a cerrar, la mayoría de sus estudiantes tendría que quedarse en casa sin la atención especial que se necesita, ya que los padres no pueden pagar los terapeutas privados. En tanto, las protestas contra las medidas de austeridad en el centro de Grecia han continuado. Ayer un grupo de trabajadores protestaron en Atenas y llegaron a ocupar por la fuerza la oficina del Ministerio de Trabajo por unas horas antes de ser desalojados por la policía. Hubieron varios detenidos y decenas de heridos. Vamos ahora a Kirguistán. Una mujer se prendió a lo bonzo como medida de protesta a las políticas del gobierno. Felizmente, la rápida intervención de la policía evitó que se quemara por completo. Había amenazado con prenderse fuego, pero nadie le creyó. Incluso minutos antes había dado declaraciones a la prensa asegurando que lo haría y que estaba cansada de su terrible situación económica. Ya he terminado, no puedo soportarlo más, no queda nada. He ido a todos los lugares para pedir ayuda. Tal vez después de mi autoinmolación las autoridades comenzarán a pensar, nos quemaremos todos hasta morir y ahí vendrá la justicia. Poco después, Shiparkan Omurova, de unos 60 años de edad, cumplió con su promesa estando frente al Palacio Presidencial. Vertió líquido inflamable sobre sí misma, se prendió fuego y empezó a gritar pidiendo justicia. La rápida reacción de la gente que se encontraba cerca evitó que sea una tragedia mayor, pues lograron apagar el fuego casi de inmediato. En las imágenes se puede observar que la mujer herida luego es capaz de ponerse en pie otra vez en un intento por continuar protestando en el lugar. Su esposo, quien también se encontraba allí, se derrumbaba ante la situación vivida. Por sus graves quemaduras, la policía la trasladó a un hospital cercano. Bien, ahora nos vamos a Sudáfrica. El choque de dos trenes ha dejado más de 300 heridos y mientras que en Australia un ferrocarril se estrelló en una estación de pasajeros dejando 14 heridos. En Sudáfrica, al menos 300 personas resultaron heridas durante la colisión de dos trenes en la ciudad de Pretoria. Los bomberos informaron que entre los afectados se encuentran más de 50 niños, quienes fueron trasladados a los hospitales. También uno de los conductores se encuentra en estado delicado, ya que se quedó atrapado durante 2 horas en la cabina de la locomotora. Mientras que en Australia un tren se descarriló y dejó a 14 personas con heridas leves. El hecho se produjo luego de que el conductor perdiera el control y chocara con un andén. El vehículo tuvo daños en su plataforma y en el área de servicios higiénicos, quedando una mujer atrapada, quien logró escapar sin heridas después del impacto. Las causas del accidente se investigan.
Bien, ahora nos vamos a la India. La correspondencia entre Mahatma Gandhi y su mejor amigo, un arquitecto alemán, ha generado una tremenda controversia sobre la orientación sexual del líder espiritual. Se cumplieron 65 años de la muerte del ícono de la independencia india Mahatma Gandhi y para conmemorarlo en el Archivo Nacional Indio exhibe una serie de cartas que el líder pacifista le escribió a un amigo sudafricano con quien mantenía una estrecha relación. La exposición muestra solo una parte de una colección más amplia que en su mayoría sigue oculta a la luz pública. El motivo, muchos especulan con que el vínculo entre Gandhi y el arquitecto Herman Kallenbach era algo más que una simple amistad. La compra de esta colección por parte del Estado indio justo antes de ser subastada alimentó los rumores. Esta es una amistad muy importante que Mahatma Gandhi tenía y creo que se está diciendo un montón de calumnias. Era quizá una amistad platónica muy profunda y por eso debemos siempre leer significados en este tipo de relación. Las misivas expuestas están fechadas en las primeras décadas del siglo XX y reflejan el deseo de los dos remitentes de reencontrarse tras haberse conocido en 1904 en Sudáfrica, donde forjaron su amistad y convivieron en la granja Tolstoy, cerca de Johannesburgo. Aficionado a la gimnasia y el culturismo, Kallenbach puso en marcha en esa granja una comuna vegetariana y pacifista que despertó el interés de Gandhi, que tras dejar en 1914 Sudáfrica, no volvió a ver a su antiguo camarada hasta 1937, cuando este viajó a la India. La organización de la exposición, Rahmani, dijo que Mahatma Gandhi tuvo un profundo impacto en Kallenbach, que cambió no solo su pensamiento, sino también su forma de vida. La supuesta relación amorosa entre Gandhi y Kallenbach fue revelada en el 2011 por el premio Pulitzer Joseph Lelyveld, que en el libro Gran Alma, Mahatma Gandhi y su lucha por la India se hacía eco de citas y testimonios que apuntaban en ese sentido. Una polémica por esas cartas, bueno, que según esa publicación pues habría algo más que una amistad, pero sin embargo los que lo defienden dicen que no, que simplemente eran dos hombres que se querían mucho, pero como amigos, ¿no? Pero además las cartas adquieren ese valor, digamos, una vez que se publica el libro, ¿no? Solo entonces la descendiente de este arquitecto alemán decide ponerlas a subasta y el gobierno indio las compra para evitar que sean subastadas, ¿no? Y las exhibe, pero de manera selectiva. También hubo una película el año 82 llamada Gandhi, donde Ben Kingsley interpretaba a Mahatma Gandhi, en donde se dice que Gandhi no tenía relaciones sexuales con su esposa. Vayan a saber cuál fue la fuente de la película, pero en todo caso este tipo de especulaciones sobre la orientación sexual de Gandhi ya tenían algunos antecedentes. A mí me es irrelevante cuál fuera, pero en todo caso la evidencia sugiriendo que era homosexual, en mi opinión, no es particularmente sólida. Muy bien, ahora nos vamos a México. La policía arrestó a 8 involucrados directamente con los asesinatos en Jalisco, mientras que en Colombia fue capturado un intermediario del cartel de Sinaloa. En México, la policía arrestó a 8 hombres supuestamente involucrados en el asesinato del jefe de la policía de Jalisco. Los sospechosos tienen cargos por haber participado en un reciente tiroteo. Según los medios locales, el jefe de la policía, Luis Rosales, fue asesinado en horas de la mañana del martes cuando sicarios desconocidos interceptaron la patrulla en la que viajaba junto con su esposa y 2 guardaespaldas. Uno de los guardaespaldas y un sicario murieron en el tiroteo. La esposa de Rosales y el otro guardaespaldas resultaron gravemente heridos y fueron trasladados a un hospital local. Los 8 sospechosos con edades entre los 22 y 32 años fueron detenidos cerca de la escena del crimen en posesión de armas de asalto. Según la policía, los sicarios confesaron haber participado de 2 tiroteos más, uno de los cuales dejó 7 muertos. En la escena la policía incautó granadas, rifles de asalto, pistolas, cascos, chalecos antibalas y equipo de comunicación. Mientras tanto, en Colombia, la policía antidrogas capturó a un presunto traficante. El identificado como Pedro Luis Zamora fue presentado a los medios en Bogotá. Zamora, también conocido como Junior, tenía una petición de arresto internacional emitida por la Interpol. Alias Junior tiene un requerimiento por parte de la Interpol a través de circular roja, debido a una solicitud de la Corte para el Distrito Sur de Nueva York que los indica del envío de por lo menos 4 toneladas de clorhidrato de cocaína hacia los Estados Unidos. Según la policía, Zamora, de 35 años de edad, sirvió como intermediario con el cártel de Sinaloa, la banda de crimen organizado más poderoso de América.
Muy bien, ahora vamos a hablar de deportes internacionales. El futbolista David Beckham firmó por el equipo Paris Saint-Germain, mientras que el delantero Mario Balotelli es el nuevo jugador del Milan. Hoy se cierra el libro de pases en Europa y los mejores clubes se siguen reforzando para el resto de la temporada. Es así que la carrera de David Beckham dio un giro sorpresivo, ya que el ex capitán de la selección inglesa se unió al club francés Paris Saint-Germain. El centrocampista de 37 años de edad llamará la atención dentro y fuera del terreno de juego, mientras se acostumbra a la vida parisina, ya que el excéntrico jugador manifestó que lo primero que haría en su estadía en París sería trabajar en su oxidado idioma francés. No he hablado francés desde hace unos 4 años, desde que yo estaba en una escuela, así que definitivamente voy a tener que ponerme al día. De otro lado, el delantero italiano Mario Balotelli fue recibido calurosamente por un numeroso grupo de hinchas del AC Milan, después de mudarse de Manchester City. Los aficionados acudieron a saludarlo fuera de un restaurante en el centro de la ciudad. El nene habría aceptado reducir su salario para irse al club de sus amores. El cuadro rosonero le pagó al City 27 millones de dólares por el pase del atacante de 22 años, quien firmará un contrato que lo unirá al club italiano por 4 años y medio. Io sono qua ma non servono commenti, vedete Balotelli circondato dai tifosi. Finalmente, la marca deportiva Nike dio a conocer la nueva camiseta de la selección brasileña, que usará en la Copa Confederaciones de este año. En un evento en la playa Copacabana, en Río de Janeiro, el chico de oro Neymar mostró el diseño de su nueva indumentaria a la prensa nacional e internacional. La camisa que se dio a conocer no será la misma que la selección brasileña usará en la Copa del Mundo 2014. Nike ya está trabajando en una nueva camiseta, que se dará a conocer a finales de este año. Muy bien, vamos también a comentar de deportes. ¿Qué te parece, Farid? Bueno, que precisamente parte de la gracia de esas dos contrataciones, la de Beckham y la de Balotelli, es que siendo buenos jugadores, su contratación tiene un sentido comercial que va mucho más allá del aporte que hagan al equipo. Son jugadores, digamos, que también contribuyen al marketing. Sobre todo, digamos, Beckham, que ya está en el último o penúltimo año de su carrera, o sea, no es mucho lo que pueda rendir a estas alturas, pero que en merchandising y Balotelli en escándalos en parte generan mucha atención sobre sí y sobre el equipo. Además dicen que uno de los hijos de Beckham ya está entrenando en las divisiones menores de un equipo, creo que es un equipo inglés, así que la dinastía Beckham con la mujer, que también es todo un personaje, va a continuar. Y bueno, en cuanto a las camisetas de Brasil, me parecían todas iguales, no sé cuál sea la diferencia. Pero... Muy bien, ahora vámonos con el ciclista danés Michael Rasmussen, quien confesó haberse dopado en su carrera profesional durante 12 años y anunció su retiro de este deporte. Mismo estilo Farid de Lance Armstrong, ¿no? Esta, no sé, confesión, que cuánto más se pueda saber, ¿no? A nivel mundial. Sí, ahora, en este caso yo no sé si él estaba siendo acosado y se le habían retirado ya premios, como fue el caso de Armstrong. De no ser así, tendría mayor mérito que en el caso de Armstrong, pero parece una epidemia, ¿no? Sí, además, entre otros datos, este ciclista tiene 38 años y habría sido sancionado 2 años por la Unión Ciclista Internacional por mentir sobre su paradero antes del Tour 2007, aunque ahora siempre negó haberse dopado. Sin embargo, hoy ya lo hizo a nivel internacional. Bien, ahora nos vamos a Reino Unido. Un hombre de 100 años de edad ha decidido continuar trabajando para así combatir el aburrimiento. Richard James Clemens, también conocido como Jim, a pesar de sus 100 años de edad, trabaja como oficinista. Jim se jubiló a los 66 años, pero regresó a trabajar semanas después para combatir el aburrimiento. Desde entonces, lleva 34 años en la empresa que lo acogió. El centenario personaje labora 2 días a la semana y prefiere complementar su trabajo haciendo otras tareas, incluyendo la destrucción de documentos que no sirvan. Ha sido muy bueno para mí, porque cualquier pequeña cosa que no podía superar, ellos me ayudan a realizarla de alguna manera. Aprecio cada día con la misma intensidad desde que estoy aquí. Clemens admitió que cuando tomó el trabajo nunca esperó llegar a ser un trabajador veterano, pero adujo que no tenía planes de trabajar en otros lugares.
En cuanto a si él piensa que sería bueno que otras personas puedan seguir trabajando después de la jubilación, Jim dijo que depende si les gusta su trabajo y quieren seguir laborando. Muy bien, esto sucede en Europa, donde la perspectiva de vida es muy amplia, así que yo creo que hace bien ese señor, ¿no? Pero es claro, porque además ese era el punto, cuando surge el sistema de jubilación público y universal, la idea es que uno se jubilaba a los 65 y su expectativa de vida era de 5 años más, pero la gente cada vez vive periodos de tiempo más prolongados. Entonces, claro, imagínate 35 años viviendo jubilado, claro, en este caso, pero además más de la mitad de más de un tercio de su vida se la ha pasado jubilado. Muy bien, nosotros vamos a ir, bueno, ya con eso nos despedimos, pero vamos a dejarles con un video musical, ya que hoy, un día como hoy, nació hace 62 años Phil Collins. Nos vemos.